Muy buenas tardes, espero que estén muy bien. Solamente tomo un minuto de su tiempo para presentarle dentro de lo que fue el Foro SILAC, que es el Foro Abierto de Ciencias de Latinoamérica y el Caribe, organizado por la UNESCO, el Ministerio de Ciencias de Colombia, el PUIC, entre otros, la presentación que hicimos de la Federación Latinoamericana de Trabajadores Científicos, que tengo la alegría, el orgullo de presidir, y FESIDUAS, la Federación de Sindicatos de Docentes Universitarios de América del Sur, una presentación que fue aprobada, que para nosotros es absolutamente importante, que es el trabajo decente de las trabajadoras y trabajadores científicos en América Latina y el Caribe. Es un espacio que básicamente pone en discusión cuáles son los derechos, qué nuevos derechos tenemos que tener los trabajadores y trabajadores de la investigación, sin duda para que pueda crecer la investigación en beneficio de todos nuestros pueblos. No les saco más tiempo, los dejo con todos los presentadores que incluyen a una gran diversidad de países de América Latina y el Caribe. Bueno, vamos a hacer un campeonato de canto o vamos, juego de silla. Sí, sí, el juego de silla, bueno, puede ser. Vamos comenzando. Mariluz, no sabemos. Ahí está Mariluz. Bueno, vamos comenzando. La mesa la habíamos... el trabajo decente de los trabajadores y las trabajadoras científicos en América Latina y el Caribe está organizado por FESIDUAS, la Federación de Sindicatos de Docentes Universitarios de América del Sur, y la FEDLATSI, que es la Federación Latinoamericana de Trabajadoras y Trabajadores Científicos. Para ir apurando el tiempo y no ir poniendo objetivos complicados, le voy a dar la palabra a Daniel Ricci, compañero y amigo, presidente de la FESIDUAS, la Federación de Sindicatos de Docentes Universitarios de América del Sur. Gracias, Marcelo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Creo que todos escuchamos el discurso de Petro, ¿no? Y digo, voy a hacer un resumen, voy a tardar media hora, ¿no? Digo, siendo muy breve, me parece que lo que planteaba es que vamos a una sociedad del conocimiento, donde si queremos generar buenos gobiernos tiene que haber pensamiento científico, ¿no? Que para que el mundo sería mejor gobernado si se siguiera adelante con el pensamiento científico, ¿no? Y la verdad que en Argentina vivimos exactamente el polo contrario, donde nos gobierna un presidente que desprecia el pensamiento científico, y por eso las políticas de ajuste, de pérdida salarial, de más de un 70% frente a la inflación en menos de un año de gobierno de Milei, el cierre del ingreso a becas para el CONICET, que es el principal organismo de ciencia y técnica de nuestro país, la disminución de presupuesto, la paralización totalmente de obras, de compra de equipos y un montón de cosas que se venían llevando adelante. Argentina, por ejemplo, tiene un proceso es una ley 2030, que era que se llegara al 1% de inversión del PBI en ciencia y tecnología, que la verdad que parecía muchísimo, porque nosotros tenemos un 0,26 de inversión en ciencia y tecnología, pero la verdad que el 1% tampoco es que sea una cosa extraordinaria, ¿no? Hay países que invierten más, y ahora la Argentina bajó la inversión en ciencia y tecnología a 0,16% del PBI, con un PBI que se va a estar achicando además cerca de un 5% en el año. Así que quería poner esto en contexto, porque cuando hablamos de los derechos de los trabajadores científicos, hay como dos tipos de sociedades, ¿no? Una sociedad que construye ese pensamiento científico, ese pensamiento que es la construcción y la democratización de ese conocimiento, que todos los ciudadanos de un país, y en este caso del mundo, de Latinoamérica, puedan acceder a ese conocimiento, y ese conocimiento sirva para generar sociedades más justas y desarrolladas, ¿no? Mientras que por el otro lado el modelo individualista, egoísta, plantea que el que tiene la plata es el que maneja el conocimiento científico, un profundo desprecio del Estado a ese conocimiento científico,
y obviamente eso genera sociedades más injustas, más desiguales, y el conocimiento lo tienen y lo disfrutan unos pocos. Dicho esto, me parece que también hay que pensar en la importancia del rol del Estado dentro de lo que es el conocimiento científico, ¿no? Porque uno cuando habla de, vayamos al país por excelencia capitalista, Estados Unidos, cuando acá se habla, bueno, yo no tengo un iPhone, algunos tendrán un iPhone, es más fácil el relato con el iPhone. Uno piensa que Steve Jobs pareciera que fuera un crack porque creó el iPhone y toda esta nueva tecnología que hoy tenemos en los celulares, y la verdad que el iPhone se pudo llevar adelante porque la agencia DARPA de Estados Unidos fue la que creó la Internet, que la Internet se creó desde Estados Unidos, desde la agencia que tiene que ver con la tecnología militar, porque ¿qué pasa? Si uno tiene en un solo lugar la información, lo bombardean, se pierde. Si uno la tiene la información en varios nodos, ante un ataque militar no se pierde, y para eso se creó el Internet. El GPS, también, que es otro invento de la DARPA de Estados Unidos, tiene que ver obviamente con sobre todo con una agencia militar para movilización de tropas, para ver cómo se dispara un misil. Para eso el GPS, y para eso se inventó el GPS. Y la pantalla táctil también fue descubierta por el gobierno de Estados Unidos. En este caso creo que fue por la NASA. Entonces la verdad que las tecnologías que hay en un celular, en un iPhone, Steve Jobs lo único que hizo fue ensamblar tecnologías que ya existían, creadas por el Estado. Le podemos agregar también que si no hubiera electricidad, obviamente si Steve Jobs hubiera nacido 1000 años atrás, no hubiera podido crear un iPhone. Y si hubiera crecido en otro país, por ejemplo, como decíamos ahora en Palestina, un país que lo están destruyendo, tampoco habría podido crear el iPhone. Así que me parece que para que haya un desarrollo del conocimiento científico tiene que haber una fuerte inversión del Estado y tienen que estar dadas las condiciones en ese país para poder hacerlo. Y me parece que el gran problema que tenemos en Latinoamérica, obviamente vamos perdiendo la carrera del desarrollo científico y tecnológico, la carrera de la inteligencia artificial. La verdad que nuestros presupuestos de ciencia, sumado todos los de Latinoamérica, son muy inferiores al de China, al de Estados Unidos, al de la Comunidad Económica Europea, y eso hace que se vaya generando estas diferencias. Así que me parece que es importante entender la necesidad de la inversión en ciencia y tecnología, la inversión que tiene que hacer el Estado, que sobre todo se da en las universidades públicas, que es donde más se investiga en nuestros países, y me parece que, para ir a lo nuestro, que es el trabajo decente, la ciencia y tecnología, más allá de los laboratorios, las aulas y las herramientas que uno pueda tener, solo se puede llevar adelante con conocimiento, y el conocimiento lo tienen las personas, y lo crean las personas. Así que me parece que es imprescindible que haya trabajadores científicos bien pagos, con buenos derechos. Acá hablábamos, ¿no?, de algunos países, antes de entrar a esta reunión, los problemas que hay, ¿no?, en algunos lugares que no se considera parte de los científicos como trabajadores, que no tienen derechos, que no tienen después su jubilación, y todos los problemas que ya sabemos, cada uno lo irá contando, pero me parece que si queremos una sociedad del conocimiento, me parece que tiene que haber, como digo, una fuerte inversión del Estado, y tenemos que cuidar a los científicos, ¿no? Nosotros lamentablemente venimos de programas de repatriación de científicos a científicos que están yendo, ¿no? Latinoamérica produce conocimiento, produce gente con títulos universitarios, producimos científicos, pero muchos terminan yendo hacia otros países. Me parece que tenemos que evitar eso, tenemos que hacer una sociedad del conocimiento latinoamericana, y para eso nos falta una mayor inversión del Estado y un mayor reconocimiento social de los científicos. Y para terminar, los científicos somos muy pocos en la sociedad. No movemos por ahí el perímetro en una elección, ¿no? En una elección hay sectores sociales mucho más mayoritarios que nosotros. Entonces, si queremos que la sociedad vote a favor de este conocimiento científico, me parece que hay que demostrar que el conocimiento científico es pertinente y que sirve para el desarrollo de nuestras sociedades. Me parece que parte de la actividad como científicos es hacer ciencia, pero también conversar con los ciudadanos de nuestros países
para demostrar la importancia que esa ciencia tiene para que vivan cada día mejor. O sea, es imposible que todos sean científicos, pero me parece que tenemos que hacer ese derrame de ese capital humano, de ese saber, no puede quedar solo en los científicos, sino que tiene que ir para toda la sociedad. Muchas gracias. Olá, eu sou Sandra Goulart Almeida, sou reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, em Brasil. Estou também como presidente de Enlaces. Enlaces é o espaço latino-americano e caribenho de educação superior, um espaço que foi criado em uma das CRES, Conferência Regional de Educação Superior, que se propõe justamente a pensar juntos a educação superior em nossa região, do ponto de vista de várias questões, incluso o trabalho decente, que foi dos temas que tivemos em nossa CRES mais 5, que se realizou aqui em Brasil neste ano. Eu queria primeiramente agradecer a invitação de Daniel e também de Marcelo para estar para falar brevemente com você aqui neste Fórum Aberto de Ciências de América Latina e Caribe, que é um fórum muito importante de los científicos da área da ciência, para trabalhar com um tema que é muito importante para nós outros, que é o trabalho decente de los científicos na América Latina e o Caribe. Quando falamos de trabalho decente, estamos falando também de um de los ODS. Um de ODS que temos é trabalho decente e crescimento econômico. Importante destacar que o trabalho decente é importante não só para o crescimento econômico, mas também para o crescimento econômico, para a justiça social e também para que podamos fazer nosso trabalho de forma livre e também de forma a impactar nossa região e nossos países. E quando falamos de trabalho decente, eu queria abordar três questões que eu penso são muito importantes. A primeira, claro, é a questão econômica, da ciência. É importante valorizar a carreira dos científicos, para que estes possam realizar seu trabalho de forma decente e que se querem em la região. Uma das questões mais sérias que temos hoje é a fuga das pessoas que vão para outros países, onde se encontram melhores condições financeiras para fazer seu trabalho. Então, essa é uma primeira questão que eu queria destacar, que eu creio será abordada neste fórum. A segunda questão que eu queria mencionar é uma questão também muito importante quando falamos de trabalho decente. Falar de um trabalho decente é falar também da liberdade de expressão, a liberdade de cátedra e a democracia. Isso é imprescindível. Se somos cientistas e vamos trabalhar com ciência, é importante também que seja garantizado por o Estado a democracia e também a liberdade de expressão. E terceiro ponto que eu queria abordar é uma questão muito especial, que é a questão de gênero, a equidade de gênero, que é um outro também ODS que é tão importante para termos um trabalho decente. Temos que trabalhar pela justiça social, pelo trabalho decente e também pela igualdade em o trabalho de los científicos. As mulheres têm tido uma situação muito difícil, especialmente depois da pandemia, porque não têm tido as condições próprias para realizar seu trabalho acadêmico comparado com as outras pessoas. Então, assim, é importante trabalhar para a igualdade de gênero. E uma outra questão, eu he dito que falaria de três, mas me ocorreu uma quarta questão que é igualmente importante, é a saúde mental. O trabalho decente para os trabalhadores científicos inclui principalmente a saúde mental, que é uma questão que tem afetado muito os professores, professoras, investigadores, investigadoras de nossas universidades. Essas são questões que eu creio que são muito importantes quando falamos de trabalho decente, para que nossos países e nossa região pueda de fato ter uma ciência que seja aberta e que podamos todos nós que somos científicos trabalhar para que nossas instituições, nossos países e nossa região possa ter um maior crescimento social e econômico a partir de nossos trabalhos também. Então, eu queria agradecer mais uma vez a possibilidade de estar cá e foi um prazer muito grande e desejo enorme sucesso neste evento. Muitas graças. Yo voy a hacer pequeñas menciones, voy a mencionar desde la FEDLATSI estamos trabajando 14 puntos que con la idea de ser una hoja de ruta sobre
los objetivos para un trabajo decente de las trabajadoras y los trabajadores científicos. Para la elaboración de estos puntos tuvimos en cuenta referencias a convenios internacionales y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, la UNESCO, acuerdos internacionales de la Federación Mundial de Trabajadores Científicos, de la cual también nosotros pertenecemos. No voy a leer los 14 ahora todos juntos, sino voy a ir leyendo de a poco, voy a ir leyendo los dos primeros. Nuestros objetivos son que los trabajadores, investigadores, científicos deberán contar con salarios dignos, que no siempre lo tenemos, fruto de paritarias y acuerdos nacionales que sean justos y equitativos para realizar sus trabajos de investigación y desarrollo, y los trabajadores científicos deben tener condiciones igualitarias de trabajo, contratación, promoción, formación y remuneración sin ningún tipo de discriminación. Le voy a dar la palabra a Paola. Por favor, Paola, presentate bien, como vos puedas. Claro que sí. ¿Tenés un PowerPoint ahí? No. No, pero no te Digo, preocupes. para correrme y verlo. No alcancé a poner la presentación que tenía preparada. Y bueno, me presento, yo soy Paola Arteaga, soy mexicana, también integrante de la Federación Latinoamericana de Trabajadores Científicos y al mismo tiempo de la Federación Mundial de Trabajadores Científicos. Soy vicepresidenta de la Latinoamericana en conjunto con Marcelo. Mi intervención en esta ocasión va a ser un poco para hacer una retrospectiva de lo que hemos logrado en la materia de trabajo decente en los últimos meses. En enero, febrero de este año, se logró elaborar un documento sobre trabajo decente para la educación superior. Esto fue a través de trabajos coordinados con el Instituto de Educación Superior para América Latina y el Caribe, la IESALC de la UNESCO, y que fueron presentados en el foro de la CRES +5 en Brasilia, Brasil, en marzo de este año, 2024, en donde nosotros recopilamos precisamente en este eje de trabajo que fue catalogado como el eje 7, trabajo decente para los protagonistas, ¿sí?, de la educación superior, en este caso pues docentes y trabajadores no docentes. Dentro de ese trabajo que fue una colección de información y de datos vertidos a través de varios foros que organizamos desde el 2023, a partir de septiembre de 2023 hasta febrero del 2024, realizamos una serie de foros en donde invitamos a varios referentes de América Latina y el Caribe para que nos platicaran, o en este caso expusieran cuáles eran las necesidades que tenían ellos en el sector educativo. De ahí se lograron 14 o un poquito más de puntos y también se estableció una hoja de ruta, pero para la educación superior. Dentro de todo esto que es educación superior, ¿sí?, logramos destacar o poner las highlights en lo que es el trabajo decente precisamente en el científico que trabaja en las instituciones de educación superior, ¿no? O sea, estamos evaluando, estamos proponiendo cuáles van a ser nuestras metas para lograr el trabajo decente en educación superior, pero tenemos ahí otro tipo de personaje que somos nosotros los científicos que necesitamos para poder ejecutar nuestras labores, condiciones muy específicas, ¿no?, que son desde tener los fondos necesarios para poder ejecutar nuestras investigaciones hasta laboratorios o los insumos o la infraestructura para poder hacerlo. Muchas veces en educación superior el científico pues nada más se dedica a dar clases y deja de lado la investigación. Hoy escuchamos al presidente Petro decir que la mayoría de la ciencia, la investigación se deriva de la academia, ¿no?, de las universidades. Sin embargo, cuando nosotros hacemos todo este recorrido con diferentes protagonistas de la educación superior que se dedican al ámbito científico, nos damos cuenta que hay desigualdades, no nada más entre países, sino en los mismos países, en donde tenemos, tal parece, como dos categorías de científicos, unos los que logran tener un tiempo completo o un full, que le llamamos nosotros, y entonces también al tener esos privilegios, pues pueden bajar fondos y ejecutar entonces sus labores de investigación
y seguir con su carrera científica y entonces pues ahí poder tener generación de conocimiento, desarrollo de tecnologías y de innovaciones. Pero tenemos al grueso de la población universitaria docente que está por horas, ¿sí? Entonces, la mayoría de esos científicos que está por horas son los que llevan el trabajo pesado de las universidades y sin embargo toda esa formación científica que tienen la van dejando de lado y se va perdiendo por la falta de oportunidades. Entonces, nosotros al disectar todas estas aristas en educación superior, pusimos en este documento que está disponible en las redes de la YESALC, como hoy es CRESMA 5, ahí está, busquen eje 7, lo traía yo en presentación, pero bueno, ya hubo problemas para poder presentarla. ¿Cuáles son esos puntos y cuáles son esas aristas que nosotros localizamos, encontramos y pusimos en el papel como puntos necesarios para ser discutidos y sobre todo resueltos para garantizar un trabajo decente para nosotros y nosotras las científicas? Entonces, ¿cómo queremos que un país, ¿no? O sea, todos hemos hablado que la ciencia, la tecnología, la innovación, y creo que todos tenemos bien claro que toma tiempo. También lo dijeron ayer en la inauguración, ¿no? La ciencia toma tiempo, un desarrollo tecnológico toma tiempo, pero ¿cómo lo vamos a hacer si no le damos tiempo a un investigador al darle las condiciones de estabilidad laboral propicias para que ejecute su trabajo? ¿Cómo vamos a hacer punta de lanza y cómo vamos a ser referentes si la materia de trabajo, el ejecutor de esa materia de trabajo que es la ciencia, no tiene las condiciones adecuadas para poder desarrollarla? ¿De qué nos sirve a nosotros tener un alto índice de egresados, con posgrados, con doctorados, jóvenes y poder presumir que en nuestro país casi tenemos un 50% de graduadas mujeres en ciencias y un 50% de graduados hombres en ciencias? Cuando ya nos vemos después en la realidad, al menos en México laboral, y vemos que no todos logran llegar a una inserción. Y ahí tenemos dos puntos también. La inversión o los gastos que hay para poder resolver o para poder solventar esa carrera científica se pierden en el momento en que ese muchacho, muchacha, joven, científico, no puede integrarse a las labores científicas, si no hay espacios, si no hay oportunidades. Entonces, es importante garantizar estas condiciones, 1, para tener estabilidad laboral, 2, teniendo estabilidad laboral, garantizamos la continuidad en las investigaciones, y 3, al garantizar la continuidad de las investigaciones, garantizamos el recambio generacional, ¿sí? Y sobre todo la actualización, la innovación y el desarrollo tecnológico que nosotros en América Latina necesitamos. Pero primero hay que garantizar quién es el que hace la ciencia, quién es el que va a hacer el desarrollo científico, tecnológico, de innovación. Nosotros los científicos, nosotras las científicas. Entonces hay que darnos esa estabilidad laboral, esa garantía de un buen sueldo, de tener una libre asociación sindical y de que nuestros derechos laborales sean reconocidos. Porque nos conocen como ratones de laboratorio en nuestra burbuja, ayer mismo lo dijeron, ¿no? Pero ¿cómo te vas a bajar de esa burbuja para trabajar en territorio si te están pidiendo, también ayer hablaban de los famosos indicadores, si te están pidiendo que produzcas como mínimo 3 papers con unos indicadores bien altos para tener un índice H adecuado para que te puedan dar, ¿sí?, como premio un complemento a tu salario, porque por lo general son bajos? Entonces, ¿cómo tú vas a promover que más científicos salgan de su burbuja para irse a territorio cuando nos tienen atrapados en estos sistemas meritocráticos de evaluación que no nos permiten? Y entonces también hablaban ayer de ese punto muy importante, que es la generación de información, la generación de papers, que luego no tienen un sentido ni una aplicación práctica a la sociedad, pero sí tienen un sentido y una aplicación práctica para la sobrevivencia del científico y de su línea de trabajo. Y entonces así se va degenerando y entramos en un círculo vicioso que tenemos que romper, y eso se puede hacer si garantizamos condiciones dignas de trabajo, un recambio generacional y apertura de espacios laborales. La propuesta que nosotros derivamos de estos análisis, de escuchar a muchos y a muchas compañeras del ámbito científico,
no nada más de México, de Argentina, de Colombia, de varios que estuvieron participando con nosotros, y nosotras llegamos también a la conclusión que necesitamos no nada más un eje 7 de trabajo decente para instituciones de educación superior, sino que necesitamos en instancias como esta, que es la CILAC, que es como el punto de referencia en ciencia y tecnología, aquí decían es un hub de ciencia y tecnología latinoamericano, un trabajo de este tipo para garantizar estas condiciones, pero para los científicos, independientemente de dónde estén trabajando, si en institutos de ciencia o en universidades o en tecnológicos, pero sí enfocarnos en las necesidades que nosotros tenemos como científicos, que a pesar de ser docentes integrantes de universidades, nuestros requerimientos son muy claros. Y además de esa propuesta, pues también surgió otra, que es poder establecer, organizar entre todos y entre todas un observatorio latinoamericano sobre el trabajo decente para los y las trabajadoras científicas. Creo que todos estos esfuerzos que se sumaron y que se vieron cristalizados en la reunión de la CRESMA-5 en Brasilia en marzo del 2024, para nosotros nos abrió esa brecha, porque ahí está muy específico qué es lo que pasa con el trabajo del científico en la academia. Y de ahí podemos nosotros derivar los trabajos que necesitamos para hacerlo más específico y garantizar condiciones decentes de trabajo para nuestro sector. Y bueno, ya me despido de la mesa, bueno, de mi participación con esta breve reflexión, ¿no? Si queremos que la ciencia siga siendo pública, si queremos que esta generación de conocimiento siga perteneciendo al pueblo y que salga del pueblo, necesitamos garantizar que los científicos y la ciencia sigan viéndose como un bien común y que deben de pertenecer al pueblo, quien es el que financia, para que no tengamos después generaciones, como nos está pasando en México, que están en otros países trabajando para otros países que son punta de lanza en ciencia y tecnología, mientras nosotros vamos rezagados en ese sentido. Entonces hay que ver a futuro y hay que garantizar un trabajo decente para las nuevas generaciones. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola. Paola recordó algo, primero que en el apuro creo que hay que agradecer a los organizadores del Foro CILAC la chance de estar trabajando aquí, esta chance, digamos, como dijo Paola, tiene como esta referencia el famoso punto 7 que se trató en la CRES en Brasilia, pero en realidad tiene otro anterior que fue la lucha para que exista eso. Fue una lucha larga, fue difícil y en general cuando se habla de la calidad, tanto de la educación superior como de la ciencia, no sé por qué no se tenía en cuenta a los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando fue el Congreso Mundial de Educación Superior, anterior, que fue entre la CRES de Córdoba y la CRESMA-5 en Brasilia, no se aceptó que hubiera un punto, un eje sobre los trabajadores, ¿no? Entonces era lo que nos llamábamos nosotros el punto 11, que era un punto ficticio inventado junto con los compañeros de la CONTUA, que es la Confederación de Trabajadores Administrativos o no docentes de las universidades. Solamente la importancia de algo que mencionó, que es uno de los puntos que nosotros también trabajamos, es el derecho a acordar convenios colectivos de trabajo, tanto regionales como nacionales, para que es lo que va a crear la creación de condiciones de trabajo decente para los trabajadores científicos y lo que va a velar por la salud y la seguridad social de nuestros investigadores. Estimados amigos y colegas, la Federación Mundial de Científicos es una organización pacifista de científicos comprometidos que es partner de la UNESCO. Fue creada en 1946 para luchar para que nunca jamás el arma nuclear fuera usada contra personas y solo sea para el bien común. Está formada por asociaciones, sindicatos y miembros individuales de 21 países, entre los que cuentan China, Estados Unidos, Rusia, Senegal, Marruecos, Francia, España, etc. Y también participan en ella las dos federaciones latinoamericanas que son FESIDUAS y la FEDLACI. Tenemos 8 grupos de trabajo y podemos destacar entre ellos el de paz y desarme,
que fue el primero que se creó, lógicamente, por el espíritu de creación de la Federación. El de cambio climático y objetivos de desarrollo sostenible, uno de los grandes retos en este momento para la humanidad. Y también el del estatuto y la condición del investigador, del que hablará más concretamente mi compañera Sylviane Lejeune. También tenemos otros grupos como el Mujer en la Ciencia y el de jóvenes investigadores. Las preocupaciones de la Federación Mundial, en vez de reducirse, se han ido ampliando. No solo las cuestiones de la paz, el cambio climático y el progreso ralentizado hacia los objetivos de desarrollo sostenible. La educación debería ser un pilar que nos debería conducir a una mayor equidad y justicia social. Es uno de los pilares de los objetivos del desarrollo sostenible. En su preocupación por las condiciones de trabajo de los trabajadores científicos, la Federación ya contribuyó en la redacción de la recomendación de la UNESCO de 1974 y también en la actualización de 2023. También hemos participado recientemente en la recomendación sobre la ciencia abierta y sobre la ética de la investigación artificial, de la inteligencia artificial, perdón. Hemos defendido siempre la libertad académica y la libre circulación de los trabajadores científicos para fomentar la cooperación internacional. Mis saludos a mis compañeros de la Federación, Paola Arteaga, Sylviane Lejeune y Marcelo Mañasco. Les agradezco haberme invitado a este evento y les animo a que participen en nuestros grupos de trabajo. Muchas gracias y hasta la próxima ocasión. No podré participar en el debate posterior, pero estoy seguro de que será muy interesante. Muchas gracias y un abrazo. Y antes de darle la palabra a Vinicius Suárez, que es de la Asociación Nacional de Posgraduados, decir que los últimos números, que en América Latina y el Caribe hay aproximadamente 400.000 trabajadores de la investigación, trabajadores y trabajadoras, sin contar quienes están cursando doctorados o postdoctorados, que en realidad están llevando adelante un trabajo, y lo hago como introducción a la temática de Vinicius. Muchas gracias, Marcelo. Perdón por mi español, yo voy a hablar un poquito portuñol, pero creo que esta es una importante temática que necesitamos hablar en nuestra región. Yo empiezo hablando un poco sobre quién los posgrados en Brasil, porque nosotros estamos en un sitio híbrido entre estudiante y trabajador en lo mismo tiempo, pero las universidades no miran a nosotros como estudiantes, ni tampoco el Estado brasileño mira a nosotros como trabajadores. Entonces, empezamos una campaña de conciencia política en Brasil para que logramos un poco más de derecho, porque lo que acontece en Brasil hoy es que nosotros posgrado estamos como un eclipse de derechos sociales, ¿sí? Porque no tenemos derecho de estudiantes, ni tampoco derecho de trabajadores. E esta situação tem algumas consequências, né? Porque nós enfrentamos condições adversas. Nós pensamos e indicamos que em Brasil temos o princípio de uma crise sistemática de formação de quadros técnicos de alto nível em nosso país, porque temos um aumento da deserção em pós-grado, a falta de demanda também, aumento da deserção em graduação e a falta de perspectiva, porque a investigação não é mais perspectiva para os jovens em Brasil, justamente por causa dessa ausência de direito. E por causa disso, temos alguns processos sociais, como a perda de talentos internacional, como a fuga de cérebros em nossa região, a perda de talentos regional, porque nós em Brasil temos diferenças regionais
muito grandes, em especial no Parque Nacional de Ciência e Tecnologia, e também a perda de talentos, a migração de jovens cientistas, investigadores para o mercado laboral informal. E isto é muito grave para o nosso desenvolvimento. E diante disto todo, nós fazemos a pergunta: que fazer? Então, temos formulado na política de que hoje o Brasil necessita oferecer uma composição de direitos para os jovens cientistas. Direitos como a seguridade social, para que estes anos que temos em la investigação puedan contar para nossa seguridade social, para nossa pensão, direitos laborais, como as vacações, não temos direito às vacações em nossas universidades, e também direitos estudantis, como a assistência estudantil, direito, por exemplo, ao comedor universitário em nossas universidades. Então, criamos que com isto podemos lograr um nível de valorização dos jovens cientistas, colocando a investigação como perspectiva, para que possamos, no futuro, dobrar este número de investigadores científicos en nuestra región. Buenos días, bonjour. Avant tout, je veux vous remercier pour l'invitation faite à la FMTS de participer à vos travaux. Donc la question du travail décent des travailleurs scientifiques est bien entendu une question qui est au cœur des préoccupations de notre fédération, et nous avons à la fédération un groupe de travail qui s'attache à travailler les thématiques de conditions de la recherche et des conditions faites aux chercheurs. Alors pour traiter cette question, moi j'aimerais repartir de la situation générale que nous vivons. La situation mondiale est inquiétante, il y a plusieurs affrontements, les tensions se multiplient, et puis l'humanité a à faire face à un certain nombre de défis colossaux qui exigeraient des politiques publiques, de dépenses publiques supérieures à ce qu'elles sont aujourd'hui. Le monde tourne mal. Non seulement la pauvreté d'une grande partie de l'humanité ne régresse pas, elle se développe. On a partout et dans les nations qui vivaient dans un contexte plus favorisé une dégradation des conditions de vie avec un développement des inégalités. Et à cela s'ajoute, dans les pays où les salariés avaient gagné des droits importants collectifs par leur lutte au fil de l'histoire, un recul de ces droits et un développement du déclassement. Donc j'aimerais revenir d'abord préciser que cette dégradation générale est liée à l'obsession de la rente financière et de la recherche à tout prix des grands groupes d'un taux de profit toujours plus important, accompagné par des pouvoirs politiques qui, au fur et à mesure où l'on avance, sont les uns et les autres plus réactionnaires et engagés aux côtés des entreprises qui cherchent cette rente financière. Donc nous avons une société qui est soumise en fait au diktat des marchés financiers. Les travailleurs scientifiques, comme les autres salariés, subissent cette dégradation générale et dans cet environnement économique et social. Donc, quand je réfléchis à votre thématique de travail décent, je pars de cette situation et cela m'invite à dire que nous avons besoin d'aller plus loin. Nous avons pu connaître des situations de travail décent, nous pourrions nous mettre d'accord, y compris certains employeurs partagent cette idée de travail décent. Il y a eu des compromis, des droits. La situation m'invite à à développer trois questions. La première, c'est que des politiques publiques ont injecté énormément d'argent pour développer l'éducation, pour la formation, et ça a conduit dans un certain nombre de pays à massifier la qualification, la formation, à élever le niveau des qualifications.
Cela n'épargne pas aujourd'hui les salariés ni du déclassement, ni de la sous-rémunération, ni de la difficulté d'accès au travail et de maintien dans l'emploi. La deuxième question, sur ces qualifications, je partage l'idée, je pense qu'il faut creuser. Nous formons des gens, les individus accèdent donc à l'éducation, à la formation initiale et obtiennent des diplômes. Et je pense qu'il faut batailler pour obtenir que ces qualifications soient mises en œuvre, qu'elles soient reconnues, bien rémunérées et qu'elles servent effectivement au bien commun. La deuxième idée que je souhaiterais développer, c'est que le travail décent pose pour moi la question de la sécurité d'emploi, mais on a besoin d'aller sur cette question beaucoup plus loin que de la seule stabilité. Comment on fait la stabilité? Il faut gagner une sécurité d'emploi tout au long de la vie qui doit de fait dépasser le lien de subordination à l'employeur. L'organisation syndicale à laquelle j'appartiens en France, la CGT, nous travaillons cette idée de sécurité sociale professionnelle qui permette de garantir aux salariés de démarrer sa carrière avec des droits et de la poursuivre dans une évolution ascendante sans que puisse être remis en cause ni son niveau de salaire, ni son maintien dans l'emploi ou sa reconversion, y compris par un passage, s'il le fallait, par la formation. Mais les garanties qu'il obtient ne peuvent jamais être inférieures. C'est ça notre objectif. Je pense que on a besoin de sortir les salariés de cette dépendance à cette politique économique qui broie les gens, qui ne leur permettent pas de conduire leur activité sur du long terme. Et enfin, la troisième question que m'inspire votre thème du travail décent, c'est celle de la démocratie. Rien ne se fera sans que nous puissions avancer sur la question de la définition des orientations stratégiques des politiques publiques prises par les États et de la définition des orientations stratégiques prises par les entreprises. Il ne s'agit pas d'un simple droit de regard des salariés et des populations. Il s'agit de mettre autour de la table l'ensemble des parties prenantes qui puissent définir dans quelle direction nous devons aller pour garantir le développement des activités au service des hommes et des femmes. Je terminerai en disant que les travailleurs scientifiques sont donc confrontés comme les autres à cette situation globale. Ils vivent une situation très préoccupante parce que la science n'a pas la place qu'elle mérite dans le paysage public, dans l'ensemble du monde, et que leur situation est souvent plongée dans l'invisibilité. Les citoyens ne connaissent pas bien leur activité et ignorent tout à fait les conditions dans lesquelles les chercheurs peuvent exercer leur emploi. Les jeunes payent un lourd tribut dans cette situation. Ces jeunes chercheurs qui ont consacré des années à leurs études, qui se sont engagés avec enthousiasme dans des travaux de recherche de haut niveau, sont confrontés à l'absence de débouchés à la sortie de leurs études ou à la précarité, à l'instabilité, à l'exploitation. Je prendrai l'exemple de mon pays. En France, de nombreux enseignants-chercheurs jeunes qui sortent de leurs études enseignent à l'université, leur taux horaire est en dessous du salaire minimum. Tout ça pose un problème. Nous avons besoin de regagner des droits qui étaient existants et il y a énormément de recul. Nous avons besoin de gagner plus de dépenses dans la recherche et d'orienter les fonds de la recherche vers l'ensemble du front des connaissances. Si on a besoin de la recherche pour la production industrielle, celle-ci ne peut pas se décider par les employeurs seuls. L'entreprise doit avoir une responsabilité sociale dans l'environnement dans lequel elle se trouve. Voilà, je terminerai, j'ai été un peu plus long que ce qui m'a été demandé par Marcello.
en vous disant que la FLTS réalise actuellement un gros travail auquel vos organisations peuvent participer pour définir quelles doivent être les conditions minimales pour la recherche et les chercheurs, c'est-à-dire des moyens qui consolident et renforcent le développement de la science et de la production scientifique et qui consolident et donne des statuts protecteurs à l'ensemble des travailleurs scientifiques. Je vous souhaite d'excellents travaux. À bientôt. Otros puntos era esto que decía, el velar por la salud y la seguridad social de los investigadores, en particular la jornada de trabajo que no sea mayor de 40 horas semanales y el periodo anual de vacaciones y licencias especiales como maternidad o paternidad que sean totalmente retribuidos. Y como decía recién Vinicius, tenemos que luchar para que los trabajadores científicos puedan tener los servicios de seguridad social adecuados. Le voy a pasar rápidamente la palabra a Amanda Arumi, siempre, esa es la parte de duda, tanto decirle a Amanda solamente, que es secretaria ejecutiva de la OCLAE, que es la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes, y además es docente investigadora sobre la integración latinoamericana, que es una de las partes también muy interesantes, por supuesto, lo de la OCLAE. Gracias, Marcelo. Hablo representando la OCLAE. La Asociación Nacional de Posgrado está en la OCLAE, pero es la única. Y esto ya empieza un debate, porque no tenemos otras asociaciones de posgrado en Latinoamérica. Creo que la charla de Petro nos invitó a recordar dónde está Latinoamérica y cuando hablamos de científicos, investigadores e estudiantes de posgrado, necesitamos comprender que la crisis de Latinoamérica es como hablaba Darcy Ribeiro en Brasil, que la crisis de la educación es un proyecto. Entonces la crisis de una integración de estudiantes de posgrado y de científicos en Latinoamérica también es un proyecto. ¿Por qué nosotros no estamos integrados? ¿Por qué no hay más asociaciones de posgrado en otros países como México, aquí mismo en Colombia? Y tenemos una ciencia eurocentrada y un proceso de internacionalización de la universidad eurocentrado en la misma dinámica colonial que es de exploración de nuestras riquezas, de nuestros talentos, al mismo tiempo que la producción de tecnología se queda muy lejos de nosotros. Nos quedamos siempre los consumidores de las altas tecnologías, exportadores de riqueza y exportadores de talento. Este es el proyecto de subdesarrollo que tenemos en Latinoamérica y es histórico. Entonces, se queda explícito la necesidad de integración de Latinoamérica, una integración que podemos reivindicar desde Bolívar, como ha dicho el presidente Petro, pero que necesita también ser muy práctica y necesita de una etapa de creación de la movilidad estudiantil de los estudiantes y de los científicos, trabajadores y docentes en Latinoamérica, porque solamente así vamos a lograr tener una etapa que no es solamente de intercambio, pero de cooperación científica, que logren hacer la integración, pero también la ciencia latinoamericana, porque esta es la ciencia que necesitamos para el proyecto de soberanía y autonomía de la región. También necesitamos debatir qué ciencia estamos disputando. La compañera tenía una ramera que estaba para la guerra nada y para la paz todo. Para la guerra nada, ni mismo la ciencia. Y la ciencia tiene que ser la ciencia de la vida, la ciencia de la vacuna, la ciencia de las soluciones, y no la ciencia del sistema bélico militar de Estados Unidos, la ciencia de los drones que hoy matan jóvenes y niños por el mundo. Entonces la ciencia también está en disputa en Latinoamérica. No podemos solamente defender la ciencia, pero ¿qué ciencia queremos nosotros? Y la pregunta que hacemos aquí nosotros todos es, ¿quién son estos científicos? ¿Quién van a ser estos científicos?
porque necesitamos de un proyecto de largo plazo que la juventud tenga una mirada para el futuro, un futuro científico. Debemos nos recordar que el avance del fascismo en la región, que el avance de Milei, Bolsonaro, no es simplemente un avance económico neoliberal, pero es un avance ideológico negacionista de la ciencia. Esta es nuestra disputa es política. Y eso también quiero valorar este espacio, porque cambia gobierno o no, sigue nosotros. Seja Milei en gobierno de Argentina o no, o están los trabajadores científicos luchando por la universidad y por la ciencia. Entonces, cada vez más necesario que el proyecto de integración científica de Latinoamérica, de valorización de los estudiantes y trabajadores, tenga un proyecto de muchos actores, y no solamente del gobierno, porque no podemos depender de la voluntad de los gobiernos, que la disputa de la democracia está en crisis. La universidad se torna cada vez más un espacio de privilegio y también un territorio de disputa. Y por eso necesitamos que se valorice nuevamente el retorno de la juventud a la universidad, porque hoy la juventud está haciendo trabajo virtual, individual, muy dependiente de las tecnologías. Entonces, es una crisis y nosotros que conocemos la universidad necesitamos ocupar este debate. Gracias. Me dirijo a esta cuarta edición del Foro Abierto de Ciencias de América Latina y el Caribe, la CILAC, que se lleva adelante en San Andrés de la hermana República de Colombia, en mi carácter de presidente de la CONTUA, la Confederación de Trabajadores Universitarios de las Américas, para poder expresarme acerca de la necesidad de sensibilizar a la comunidad científica y a los responsables de la toma de decisiones sobre la estabilidad laboral y el trabajo decente en lo que se refiere al accionar de el trabajo en sí de nuestros científicos en cada uno de nuestros países. Todos sabemos que existe una situación bastante endeble en lo que es la protección de nuestros trabajadores científicos a nivel de las instituciones que deberían realizarlo en cada uno de nuestros países, y los trabajadores científicos muchas veces, llevados por su afán de lo que es su verdadera vocación, que es lograr ese avance en la ciencia, en la técnica, algún beneficio obviamente que sea de significativa importancia para los pueblos de los que salen y se nutren, hace que necesitemos también pensar que necesariamente va a llegar el momento en que el transcurso del tiempo, la edad, van a necesitar que tengamos el respaldo necesario para poder acceder a un beneficio como el retiro, la jubilación de cada uno de los trabajadores científicos, y necesariamente vamos a requerir que esto esté debidamente respaldado y que nos sirva para poder tener un mejor retiro al momento en que esto se produzca. Entonces, los trabajadores tenemos que tomar en cuenta que esto se va a producir en un momento de nuestras vidas donde vamos a necesitar que invariablemente estemos protegidos y que el famoso discurso que se hizo en la Organización Internacional del Trabajo acerca del futuro del mundo del trabajo y toda la necesidad de cubrir lo que es el trabajo de los compañeros y compañeras que están realizando toda una tarea fundamental para la humanidad,
esté protegido debidamente, es algo que nosotros tenemos que estar en condiciones de proveer y de asistir. Nosotros hemos trabajado mucho con los compañeros de FESIDUA, cuyo presidente Daniel Ricci, y los compañeros de la FEDLATO, cuyo compañero Marcelo Mañesco también nos ha pedido siempre la posibilidad de poder estar presentes y nos ha dado esta posibilidad. Yo no he podido viajar, pero sí no quería faltar, no quería dejar de poner la atención, de poner el rojo de la alerta en esta situación que es necesario que nos cubra y que lo pensemos y que estemos preparados para que podamos ir sumando a todos nuestros papers, a todas nuestras carpetas en nuestras distintas actividades, también la de que estemos protegidos en ese aspecto que necesitamos de los aportes para poder retirarnos en el momento en que esto sea necesario o deba ocurrir. Así que un gran abrazo para todas, para todos. Espero que tengan el mejor de los resultados y siempre pensemos en el futuro y en el retiro que un día va a llegar y necesitamos que esté cubierto. Un abrazo para todas y todos. Le vamos a dar la palabra al compañero y amigo Wilson Torres, presidente de la FEPUPE, la Federación de Profesores Universitarios y Politécnicos de nuestro querido Ecuador. Hola, decí. Hola. ¿Está bien? Bien, en primer término, pues agradecer a los organizadores de este gran evento que ha tenido la oportunidad pues, de congregarnos aquí a diferentes gremios de las diferentes universidades de Latinoamérica. He escuchado con atención algunas propuestas que se han dado entre hoy, ayer, sobre la actividad de la educación, fundamentalmente la educación pública, y me he convencido que tenemos una debilidad casi generalizada, debilidad que justamente nace de las políticas de cada uno de los gobiernos, al margen de un neoliberalismo, al margen de otro tipo de gobiernos, porque en cada gobierno emiten ciertas políticas de educación directamente alineadas a la educación pública con la finalidad de no permitir el avance formal de la universidad pública en beneficio de la universidad privada. Es decir, se mercantiliza la educación y con eso hay un retroceso en la universidad pública y por supuesto que quienes estamos inmersos en la pública no tenemos esa forma de salir, de avanzar con las propuestas dentro de las diferentes áreas del conocimiento. Entonces yo pienso que desde ese instante o desde ese punto debemos trabajar a nivel de los diferentes gremios, en los diferentes objetivos que tenemos, con la finalidad de llegar a una unificación de criterios, en donde la universidad pública ocupe el puesto real que necesita y que por supuesto los gobiernos, al margen de cualquier particularidad, tengan una propuesta unificada. Lamentablemente, en ciertas reuniones que se han dado, en ciertos encuentros en los diferentes países de Latinoamérica, siempre hablamos de lo mismo, siempre llegamos a conclusiones correctas, pero al momento de aplicarlas en nuestros países no podemos avanzar por múltiples situaciones. Por ejemplo, solo por darles un ejemplo, en la década del 2008 en el Ecuador tuvimos un gobierno que aparentemente era democrático, pero en el fondo ese gobierno se encargó de acabar
con la autonomía universitaria, de acabar con los gremios universitarios, a tal punto que la actual ley de educación superior no reconoce al gremio nacional, no reconoce a los diferentes representantes reales de los docentes en los organismos de cogobierno, congeló los sueldos de los diferentes sectores universitarios, desarrolló ciertas reglamentaciones que eliminó, por ejemplo, la jubilación complementaria de los docentes universitarios, acabó con la estabilidad de la docencia universitaria y de los trabajadores, a tal punto que cuando este gobierno feneció en el año 2015 o 2016, lo recuerdo, solamente el 48% de los 20.000 docentes universitarios y politécnicos de nuestro país eran docentes titulares. El 52% eran compañeros que mantenían contrato. Y de esos 48%, no más allá del 30%, tenían la categoría de profesores principales con 40 horas. Y lo que es más, desarrollaron un complejo sistema para evitar que los compañeros que están en categorías inferiores, como los auxiliares, los agregados, puedan llegar a la principalización. Entonces son políticas de gobierno que, siendo democráticas, son antidemocráticas. Lo que está sucediendo actualmente, por ejemplo, en Argentina. Entiendo que se han dictado políticas totalmente antidemocráticas. Lo mismo ocurre en Brasil y lo mismo ocurre en Colombia. Y peor, en Venezuela, por ejemplo. Entonces yo pienso que, y estoy convencido que los diferentes encuentros que nosotros tenemos debe apuntar hacia allá, debe apuntar a unificar criterios y buscar los mecanismos adecuados, los caminos, especialmente a través de organismos internacionales que tengan llegada a los sectores del gobierno, que tengan una afinidad para poder, solicitar y argumentar que la unificación en ese sentido va a beneficiar, en este caso, a la ciencia, va a beneficiar a la sociedad, porque el desarrollo de la ciencia no puede quedarse dentro de la universidad. A veces nosotros somos un poco egoístas también y creemos que nuestros profesionales deben permanecer en la universidad o vinculados a sectores universitarios, cuando yo pienso de que esos compañeros que van egresando en las universidades tienen justamente que buscar los diferentes nichos dentro de la sociedad capitalista para poder emprender, implementar sus conocimientos y poder surgir, de tal manera que no sea solo el Estado el que tenga que invertir, sino que tiene que haber intervención de capitales fuera del Estado. Es el único mecanismo de desarrollo, no hay otro. Hablar de que solamente el Estado es el que tiene que invertir y tiene que desarrollar el conocimiento, si ese fuera mi criterio, pues estaría mintiendo. El asunto de la globalización del estudio, el avance de la tecnología, el avance de la ciencia, el desarrollo en el que nos vamos desenvolviendo, tiene que ser bajo un punto de unificación de criterios. Y las políticas que se apliquen en uno u otro gobierno no deben ir destinadas a destruir lo poco que se haya conseguido en tal o cual sistema a nivel de las universidades públicas. Lo que pasó, vuelvo a repetir, en el Ecuador, como federación de profesores universitarios. En el Ecuador hay 32 universidades públicas y en nuestro organismo hay 29 filiales que integran el gremio nacional. Desde el 2015 hemos planteado reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior y llevamos 9 años sin lograrlas conseguir. El motivo, hay un sector político que es el residuo de esa década, que se opone a cualquier reforma de la Ley de Educación Superior. Se opone a cualquier restablecimiento de derechos adquiridos y ganados desde 1953, por ejemplo. Se oponen simplemente por cuestiones políticas. Entonces,
ese es otro punto, otra debilidad que tenemos nosotros. Los organismos gremiales, los sindicatos, no tenemos fuerzas políticas en las esferas del gobierno. Y tenemos que mendigar en los sistemas legislativos para poder llegar con alguna propuesta que permita recuperar algo, especialmente de los derechos que han sido conculcados. Recuerdo, por ejemplo, que hace un par de años tuvimos un avance en el asunto de la reforma. Tuvimos un avance bastante importante que recogía entre el 80 y el 90% del criterio de los gremios. Cuando hablo de los gremios, hablo de docentes, hablo de estudiantes, hablo de empleados administrativos y de trabajadores. Y ese proyecto recogía casi el 80 al 90% de lo nuestro. Pensábamos que iba a ser el momento del triunfo. Fue exactamente el año que inició la asamblea. Desgraciadamente, en una situación bastante complicada en el legislativo, en un momento determinado, creo que no fue más de 10 minutos, una componenda de ese sector que siempre se opone a la reforma, de un sector de derecha y un sector del gobierno de ese entonces, archivaron el proyecto de reforma y regresamos a cero. Entonces yo planteo y pienso que por allí es el camino, unificar políticas a nivel de Latinoamérica que beneficien a la universidad pública para poder impulsar los derechos que realmente debemos tener los docentes, los trabajadores, los estudiantes, en todos los sentidos de lo que es la educación superior pública especialmente. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Wilson. Muy claro y del todo, de entre las distintas cosas que nos rescató Wilson, creo que uno de los puntos de la importancia que es que las distintas trabajadoras, trabajadores de la investigación, ya sea en universidades, fuera de las universidades, tengan el derecho a asociarse libremente en sindicatos que defiendan sus derechos y puedan trabajar, luchar por la adquisición de nuevos derechos laborales. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Manuel Escobar Aguilar. Soy presidente de la Federación Nacional de Sindicatos del Sector de Ciencia y Tecnología, FENACIT, y secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, con sedes en Cananea, Sonora y en la ciudad de Puebla. Es un placer estar con ustedes en este magno evento, en representación de la FENACIT, nuestra federación, que coordina a cerca de 20 sindicatos a nivel nacional. Pues bueno, estamos encargados precisamente hoy de esta charla, que espero sea corta, sobre la relación de los centros de investigación en el proceso de transición con CONACYT y la nueva CECITI, que va a ser nuestra Secretaría de Estado. Pues bueno, como todos saben, el proceso de transición continúa a su cauce y hace 2 semanas pues emitieron la iniciativa del Ejecutivo Federal con proyecto de decreto al Congreso de la Unión para reformar y derogar distintas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Como tal, pues bueno, en su exposición de motivos maneja la reingeniería de la Administración Pública Federal, reformulando su organización en función de la eficiencia, eficacia, austeridad y gobernanza digital. La Administración Pública es la actividad que se encuentra representada por el Estado a través de una serie de dependencias y organismos que integran los sectores centralizado y paraestatal y que tiene como finalidad atender necesidades de interés social y colectivo. Habiendo dicho lo anterior, retomo la palabra del segundo piso de la 4T, reingeniería. Con esta palabra podemos definir distintos sectores en el sector administrativo, como el desarrollo y potencialización de las tecnologías para resolver y agilizar cualquier trámite administrativo, jurídico, de orden público. Y pues bueno, ¿de quién, la pregunta clave, de quién se requiere que fuera este apoyo? Pues bien, de los trabajadores precisamente académicos de la investigación y la educación, que somos el pilar más importante para lograr este desarrollo, y para esto solo quiero hacer un breve balance desde épocas del neoliberalismo cercano. El sector de ciencia y tecnología ha sido el más vulnerable en los últimos 30 años, ya que no solo se eliminó la vocación del servicio público a nuestras instituciones, sino que insertó en el ámbito laboral las precariedades del sector privado. Como muestra, pues bueno, tenemos nuestro propio outsourcing público llamado eufemísticamente plazas de tiempo y obra determinado o eventuales. En algunos casos tienen más de 25 años en esta modalidad. El programa de cátedras patrimoniales, ahora Investigadores por México, y que en este 2024 cumplieron 10 años,
los planes de carrera están truncos y los crecimientos salariales estuvieron por debajo del índice de inflación, lo cual ocasionó una pérdida de poder adquisitivo. Cabe señalar que nuestros principios del sindicalismo que buscamos desde la FENACYT hemos pretendido ser estratégicos, conscientes de tener instituciones públicas fuertes y eficientes al servicio del pueblo de México, pero también tenemos la conciencia de las precariedades laborales que existen en nuestro sector. Para ello, hemos dividido la problemática en 3 ejes fundamentales y que los hemos definido en un plan de recuperación salarial. El primero es el tema de carrera profesional del personal académico, y que es la carrera académica precisamente. Actualmente se cumplió con el requisito de crear las bases generales de profesionalización, sin embargo persiste la restricción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para promoverse de acuerdo a los tabuladores establecidos y generar el cambio de grupo que se presenta en los niveles de personal académico. Es necesario eliminar esta restricción, puesto que esto afecta al crecimiento de la trayectoria profesional. También en esta carpeta que tiene conocimiento ahora la nueva CECITI, hemos introducido el tema de los estímulos al desempeño académico, en donde hay montos presupuestales dispares entre los centros públicos, por lo cual es necesario aplanar la curva con relatividad en evaluaciones por resultados. Es importante realizar las gestiones pertinentes ante la Secretaría de Hacienda para generar una bolsa definida y no finita que forme parte del presupuesto en cada centro público y no existan afectaciones en los programas anuales de cada centro de investigación. Generar lineamientos claros y transparentes para todo el personal del Sistema Nacional de Centros Públicos y que exista la normatividad clara en los estatutos del personal académico, es decir, sus EPAs, para que se puedan armonizar los reglamentos y estatutos conforme a las bases generales de profesionalización y actualmente la Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación. Se destaca la falta de avances en la aplicación de estas normas y la necesidad de establecer canales de comunicación y grupos de trabajo en los centros de investigación a través de las asambleas de trabajadores referidas en la Ley de Ciencia y Tecnología. Otro de los puntos importantes es el de naturaleza jurídica. Solicitamos que se analice la propuesta hecha al jurídico del entonces CONACYT para resolver el régimen laboral de los centros públicos, los cuales al no contar con un contrato colectivo vulneran la estabilidad de las personas trabajadoras, por lo cual se solicita se incluyan en los decretos de creación de los centros públicos la siguiente propuesta. Los derechos y obligaciones laborales que se hayan adquirido y pactado en contratos colectivos de trabajo con anterioridad a la entrada en vigor de los presentes decretos de creación, según sea el caso, serán reconocidos como instrumento laboral aplicable a las relaciones individuales y colectivas. Aquellos que no tengan contratos colectivos de trabajo les serán reconocidos sus derechos adquiridos individuales y colectivos de conformidad con las disposiciones legales y normativas aplicables en lo que no contravengan a los presentes decretos de creación o las que favorezcan más al personal técnico, administrativo y de investigación del Centro de Investigación X. Esto beneficiará principalmente las relaciones laborales entre los titulares de cada CP y sus trabajadores, obteniendo la bilateralidad y el diálogo. El tercer punto es salarios, pero mi compañera Janet es la que se va a encargar de explicar esto para que amplíe más esta información. Quiero cerrar con la creación con este tema, porque es muy importante la creación de la Secretaría de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, porque el Estado garantizará la definición, articulación y coordinación de las estrategias con diversas secretarías en materia de investigación humanística y científica del país. Esta sinergia permitirá potenciar proyectos innovadores que establecerán agendas de investigación prioritaria para incidir en el entendimiento y búsqueda de soluciones a los retos nacionales en materia de salud, energía, agua, alimentación, seguridad humana, vivienda, educación y cultura, entre otros. Finalmente, creemos que el fortalecimiento de las ciencias y las tecnologías debe ser inmediato y con un crecimiento que desarrolle temas de incidencia social, pero fortaleciendo la infraestructura de los centros públicos en cuanto a laboratorios, mejor manejo de los presupuestos para compras consolidadas y que no demoren ya que afectan los proyectos nacionales. Le voy a pasar la palabra a Adriana Farías, directora de posgrado del Departamento de Artes Audiovisuales y miembro de la Asociación Docentes de la UNA, perteneciente a FEDUM. Bueno, gracias. Bueno, también mi trabajo, aparte de ser la secretaria de posgrado del departamento, soy docente en grado y en posgrado, dirijo la carrera de arteterapia y desde el año 2007 formó parte del programa de incentivo docente del Ministerio de Educación, que bueno, ahora se llama de otra manera y todavía no hay convocatoria,
pero es, digamos, la parte que nos compete a los docentes, la parte investigativa. Así que desde ese año estamos investigando no solo la relación entre el arte y la salud, sino que estamos investigando el campo de lo que es arteterapia como disciplina. Y en este sentido, digamos, tomo algunas cuestiones que vos planteás en relación al pensamiento latinoamericano, porque esa es nuestra posición. Tratamos, no me voy a extender en esto, simplemente decir que me parece, y lo que pensé en abordar en este momento, es el tema de la salud mental de los investigadores y docentes universitarios. Me parecía que, digamos, he escuchado muchas cosas, todo lo que se ha desarrollado, y entonces no digo que esto es primero o segundo, digo que aparte de todos los derechos de los docentes, de los investigadores, de los científicos que son absolutamente rescatables, también está esta otra parte que corresponde al interior del sujeto, es decir, a esa parte que está ligada con la salud mental. A veces se piensa que salud mental tiene que ver con algún desorden psiquiátrico, entonces decís, uy, salud mental, y en realidad la salud mental tiene y nos atraviesa absolutamente a todos. Y también en este tiempo de encuentro con mis compañeros estuvimos hablando de lo que pasó con la pandemia, porque, digamos, después de la pandemia a todos nos afectó de diferentes formas. Y fueron, por lo menos nosotros desde la universidad, fue vivido muy intensamente todo lo que se tuvo que reorganizar para poder seguir, digamos, dando clases, supervisando, llevando adelante prácticas. Bueno, fue todo muy intenso. Y aparte de esto, seguir con las investigaciones, porque, digamos, todo eso no se detuvo. Se tuvo que inventar otra forma, digamos, de poder abordar esto. Y todo eso creo que ha tenido consecuencias en todos nuestros psiquismos, digamos, en todo lo que sería la salud, ¿sí? La salud psíquica nuestra, ¿no? Y en ese sentido me parece que a todos los derechos hay que agregarle uno que tiene que ver con el derecho a la salud mental de los científicos, de los docentes universitarios, porque realmente tiene que ser un derecho, porque uno necesita estar en buenas condiciones. Y voy a decir, porque yo acá no escuché en ningún momento esto, excepto a la ministra de Ciencia, que habló de los vínculos, habló del afecto. Porque yo digo, ¿qué pasa con los afectos, no? ¿Qué pasa con uno ahí en el lugar de trabajo, compartiendo, teniendo que tomar decisiones en relación, digamos, a lo que uno está investigando, a lo que uno está llevando adelante? Entonces me parece que hay un aspecto que tiene que ver con los afectos que tienen que ser muy tomados en cuenta. Creo firmemente en el trabajo grupal, en el trabajo de equipo, en el trabajo grupal en ese sentido, ¿no? Digamos, tomando algunos conceptos desarrollados por Rivière, por Pillon Rivière, por Ana María Fernández, digamos, que tiene que ver con esto que se llama la ilusión grupal, ¿no? Qué importante que es tener este concepto de lo vamos a lograr. Juntos lo vamos a lograr. Parece algo pequeño, pero qué importante que es tener en cuenta para nuestras, porque si no creemos en que lo vayamos a lograr, no pasa nada ahí, ¿no? Digamos, se llena uno de frustración, de alguna manera aparece el desaliento.
Entonces, digamos, en toda la teoría de lo grupal, me parece que es sumamente importante esto, tener en cuenta estos espacios de encuentro, ¿no? Acá en esta isla hermosa, bueno, que nos está tratando un poco fuerte, digamos, el poder compartir con los compañeros, escuchar otras voces. Bueno, me parece que todos esos espacios son espacios de salud, ¿no? Digamos, entendiendo salud desde ese lugar de la construcción, de los afectos y, como diría Ulloa, de la ternura, ¿no? La cultura de la ternura, la cultura que construye, la paz, ¿no? Que Petro lo dijo claramente, la importancia de la paz, esto que vos señalaste de la remera, ¿no? Así que bueno, simplemente yo voy a poner como un granito más de todos los derechos y agregar entonces también en esto de cuidar, ¿no?, al otro, de los cuidados del científico, del investigador, del docente universitario, agregaría entonces ¿no?, que sería hacia la salud mental, un derecho a la salud mental. Nada más. Buenas tardes a todos. Les envío un cordial saludo. Mi nombre es Janet Valdés. Soy la coordinadora de organización de la FENACIT, que es la Federación Nacional de Sindicatos del Sector de Ciencia y Tecnología. A la vez, soy secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores Administrativos y Académicos del Centro de Investigación en Química Aplicada, ubicado al norte de México, en Saltillo, Coahuila. Continuando con los puntos importantes que tenemos pendientes para una agenda laboral en México, lo que tenemos es, el siguiente punto es salarios. Ahí en ese se derivan 4 puntos muy importantes, que el primero viene siendo el catálogo de puestos para el personal administrativo. Es de suma importancia se elabore un catálogo de puestos de este personal y se elabore su reglamento para que accedan a un plan de promoción similar al de los académicos. El objetivo es definir claramente las funciones de cada puesto para evitar problemáticas en la asignación de funciones. Como segundo punto, la regularización personal eventual de honorarios y de servicios profesionales. En la mayoría de los centros públicos hemos encontrado y detectado trabajadores realizando funciones sustantivas para los centros públicos con los datos que se observan a continuación. 442 personas eventuales, 294 personas de honorarios, 239 personas por servicios profesionales y 1,100 investigadores por México. Es muy importante resaltar que con los casos de contratación por honorarios o servicios profesionales, el panorama se hace más complicado debido a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha dado indicaciones que las contrataciones para el 2025 se den por medio de esta figura, sobre todo en tiempos de transformación en nuestro país. Con la creación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, el Estado va a garantizar la definición, articulación y coordinación de las estrategias con diversas secretarías en la materia de investigación humanística y científica del país. Esta sinergia permitirá potenciar proyectos innovadores que establecerán agendas de investigación prioritarias para incidir en el entendimiento y búsqueda de soluciones a los retos nacionales en materia de salud, energía, agua, alimentación, seguridad humana, vivienda, educación y cultura, entre otros. Finalmente, creemos que el fortalecimiento de las ciencias y las tecnologías debe ser inmediato y con un crecimiento que desarrolle temas de incidencia social, pero fortaleciendo la infraestructura de los centros públicos de investigación. En cuanto a los laboratorios, manejos de los presupuestos para compras consolidadas
y que no demoren, ya que afecta a los proyectos nacionales. Para ello, la política debe tener un cambio, pero en donde la toma de decisiones se lleve a cabo en las instituciones y no otorgar absoluto poder a las dependencias como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ya que en este proyecto se menciona que las áreas de administración y finanzas tendrán ese ejercicio, esto en ocasiones deja en desprotección y se pierde la autonomía del propio director general de las instituciones o simplemente tomar decisiones como el órgano de poder absoluto sin llevar a cabo la comunicación y las propuestas que se generan al interior de las comunidades. La FENACYT ofrece coadyuvar en las tareas de participación, así como ha sido desde su creación, y cumpliendo con los principios que nos orientan. En el caso, estamos trabajando en los temas de violencia laboral, en el que se deriva el acoso sexual y el hostigamiento laboral, donde hemos detectado el exceso de poder de algunos titulares de los centros públicos y que ha habido despidos injustificados en la sección del Bajío, que la problemática es grave, ya que el daño no solo es en el tema del despido, sino que se derivan problemáticas en las personas, como daño psicológico, moral, físico, incluso familiar, además de las cuestiones del ingreso, solo por dar un ejemplo. Para ello, hemos implementado una campaña nacional llamada Cero Tolerancia a la Violencia Laboral, donde estamos informando a todas las comunidades que denuncien, que no se callen. Con este programa queremos que exista más conciencia y se eliminen este tipo de violencias, que no abandonan en absolutamente nada en el crecimiento de nuestras instituciones científicas. Por último, me gustaría mencionar que estamos en espera de una reunión con la nueva secretaría, en específico con la doctora Rosaura. Este acercamiento que queremos como federación con la nueva secretaría es para aperturar ese diálogo que teníamos con el anterior CONACYT y que nos llegó a ayudar a resolver una infinidad de problemas con el simple hecho de dialogar. Entonces, estamos en espera de la confirmación de esta reunión para empezar a trabajar en la agenda laboral que lleva la federación. Agradezco nuevamente el espacio en este foro tan importante que están llevando a cabo y pues les mando un caluroso abrazo. Bueno, le vamos a dar la palabra a Carlos Salinas, presidente ejecutivo de la Confederación de Docentes de Bolivia, compañero y amigo, donde venimos a hacer un encuentro, el cuarto encuentro de trabajadores y trabajadoras científicos en la Universidad de Sucre. Gracias, Marcelo. Un saludo a todos los compañeros. Creo que es un elemento central el que podamos estar ya reunidos aquí dentro de lo que es el foro del CILAC. Es creo que una victoria muy importante. Yo la escuchaba a la ministra cuando ella hablaba sobre la diplomacia de la investigación y creo que ese sí debe ser realmente para nosotros algo fundamental en todo esto, ¿no? El lograr obviamente de que los científicos que hoy por hoy podemos hacer un mapeo de ellos y con gran seguridad, digamos, las universidades van a ser los lugares donde con más frecuencia los vamos a encontrar. Es fundamental de que a partir de eso las universidades, los científicos, los gremios podamos un poco estrechar lazos y lograr obviamente fortalecer lo que hemos venido trabajando, hemos venido hablando con Marcelo, con Wilson y con todos los colegas de fortalecer la Federación Latinoamericana. Creo que es un paso fundamental para que obviamente los trabajadores y las trabajadoras científicas puedan tener sus derechos de alguna manera garantizados.
pensar en que nosotros vamos a copiar las experiencias, como lo decía Daniel Richie, nosotros hemos quedado muy atrasados, muy rezagados en cuanto a lo que es la investigación científica en relación a Europa, en relación a Estados Unidos, y pensar que nosotros vamos a copiar, eso creo que sería un gran error. Creo que a partir de nuestras propias experiencias y de la construcción de nuestra propia visión de cómo debemos encarar los trabajadores científicos, nuestro trabajo decente debe ser algo central y fundamental, y una de las principales tareas que debería tener la Federación Latinoamericana. Nosotros desde Bolivia obviamente vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para realmente impulsar esto, y que en lo pronto obviamente podamos tener una federación que esté bien fortalecida y que pueda tener lazos en todo lo que es Latinoamérica, el Caribe. Creo que ese debería ser el camino por el cual debemos transitar. Tener estos espacios vuelvo a repetir, es fundamental para que a partir de ahí podamos iniciar un trabajo primero de vinculación, de fortalecimiento y obviamente luego de mejoramiento de las condiciones de los trabajadores científicos. Bueno, desde Bolivia la verdad que estamos muy contentos. Como lo decía Marcelo, hemos venido justamente de comenzar, digamos, un trabajo en el cual casi todos hemos participado ahí, de ese tercer encuentro de trabajadoras científicos. Y creo que pensar que para la próxima gestión tener estos espacios puede ser fundamental para fortalecer nuestra federación. Muchísimas gracias. Hola, gracias a vos, Carlos. Solamente ya estamos terminando, le vamos a dar, antes que tirara la palabra, vamos a ir para ir cerrando esta parte presencial, ya estamos casi terminando, a Mariluz Tobón, casi nos está dando la bienvenida. De acá es líder de trabajo decente en la educación superior del gremio doctoral colombiano. Es un placer estar con ustedes acá en Colombia, que es su casa. Retomando las palabras del presidente Petro, estuvo 2 horas hablando de emancipación y vale la pena que se nos quede esa palabra, porque emancipación es libertad, emancipación es conocimiento. Nosotros las mujeres fuimos quemadas vivas en la Edad Media por querer sanar, ¿cierto? Entonces el conocimiento en algunas ocasiones ha sido maldito, siempre el clero era el que podía leer y escribir, y hasta el siglo XX, digamos que usted era ciudadano, aquí en la Constitución de la Gran Colombia, Colombia con Venezuela unidas, 1821, es ciudadano el que sabe leer y escribir. Entonces, a partir de ahí vemos como el conocimiento ha sido una medida de discriminación, una medida para crear unos países, unas ciudades, unos estados más ricos y otros más pobres. Y entonces yo pues les agradezco la invitación, porque me ha generado muchas dudas y a partir de las dudas se construye el conocimiento, a partir de las preguntas. Entonces la necesidad de que la educación sea regulada como un derecho fundamental. Por ejemplo, Petro, tuvimos un ejercicio muy interesante porque queríamos crear no una reforma en la ley 30 del 92, que es la ley que rige en Colombia la educación. Queríamos crear una ley nueva y era maravillosa. O sea, estuvimos un año hablando, disertando, los distintos actores, todas las mesas, las universidades, y finalmente la ley quedó archivada en junio de 2024. Entonces ese sueño, que fue un año de mesa regional, luego mesa territorial, y uno dice, pero como una ley maravillosa que busca que la educación sea un derecho fundamental, es archivada por vencimiento legislativo, ¿cierto? Eso le costó la cabeza al anterior ministro, y esa ley era maravillosa porque quería educación pública, financiamiento. Ha habido una tensión en Colombia entre la autonomía universitaria, lo que hablaban algunos compañeros, esos derechos que ya están adquiridos. En Colombia el decreto 1279 de 2002
es el que regula la educación superior y es el que regula la carrera administrativa de la educación superior. Y entonces el problema en Colombia es que lo que era una regla, que sería la carrera administrativa, que en las universidades la mayoría de los profesores tengan una contratación y sean profesores de planta, ya se ha convertido en una excepción. ¿Qué significa? Que la excepción ahora es la regla. ¿Qué significa eso? Que hoy en día no hay profesores de planta en las universidades, que en las universidades se contrata a los doctores, a nosotros que nos pasamos la vida estudiando porque en cierta forma somos ratones de biblioteca y yo creo que eso nos une, el ánimo de querer estudiar, el ánimo de querer aprender, de pasar horas leyendo y de repente entonces esos doctores que a pesar de haber estado en Europa, de tener 7 años de doctorado, de 3 postdoctorado, quieren volver al país y no pueden porque el Estado no les ofrece condiciones, porque entonces ya tienen un perfil súper elevado, y entonces los doctores, los trabajadores científicos, pues sí o sí, como que Colombia, no sé si eso ocurre en otros países, pero en Colombia solamente tienen esa opción de vincularse a las universidades a través de la docencia, ¿sí? Pero entonces se tiene también en Colombia la idea de que todo doctor tiene que cumplir con los 3 ejes, docencia, investigación y extensión. Entonces, por ejemplo, yo era la primera vez que iba como delegada del gremio doctoral colombiano a las mesas y la propuesta mía era, nosotros queremos la carrera del investigador científico, ¿sí? Pero no solo la carrera del investigador científico, sino que de repente las universidades pueden contratar a esos doctores que necesariamente no tienen que ser docentes, porque si ustedes imaginan a Patarroyo haciendo vacunas, con 15 horas, 16 horas de clase, se muere la ciencia, se muere el conocimiento. Yo soy escritora, o sea, llevo 20 años haciendo una novela y no he podido porque he tenido que hacer una tesis doctoral y porque he tenido que hacer todas las otras cosas de tener 2 trabajos de tiempos completos. Entonces, desde ahí se inicia la fuga de cerebros, se inicia la fuga del pensamiento complejo. Entonces, yo estoy convencida que solamente el desarrollo de nuestros territorios se da cuando se lleve la ciencia a los territorios, ¿sí? Cuando el acceso al conocimiento sea gratuito, cuando haya una cobertura universal en educación, en ciencia y en tecnología. Si alguien es doctor en biodiversidad, pues tendría que estar investigando en el Amazonas, así de claro. ¿Cuál es el problema? Que nuestros gobiernos no han entendido el valor de la ciencia, no han entendido que los países desarrollados pues son desarrollados precisamente por eso, porque ellos invierten en ciencia. Nuestros doctores se van a Bélgica, a la ciudad de Ganges, a investigar, hacen los inventos, crean las patentes, allá las copian, ellos los siguen produciendo y luego los doctores y los postdoctores vienen acá cuando terminan el contrato. Les estamos dando todo. Entonces ahí sí, ¿dónde queda la propiedad intelectual? ¿Dónde queda nuestro saber, nuestro conocimiento científico, nuestra diferencia? Entonces eso tiene que ver, la dignificación del docente no solamente pasa por el docente, sino por la universidad, que las universidades sean sitios seguros. En Colombia, esa regla, la mayoría de los profesores son profesores de cátedra, profesores ocasionales, no tienen estabilidad, doctores con 4 meses de contratos, sin seguridad social, y es muy triste que esos doctores que son ingenieros, son químicos, los laboratorios de las universidades públicas cuestan miles de millones de pesos y son subutilizados, porque solamente se utilizan para que un estudiante de pregrado vaya y los visite, pero podrían ser, lo que les digo, contratos con los doctores para que haya ciencia 7x24, que estemos pensando en ciencia de verdad, porque yo estoy convencida de que hay personas que necesariamente esos 3 ejes, docencia, investigación y extensión, no son tan fundamentales, que tenemos que dar el salto para llevar la ciencia a los territorios, para que las universidades, que también son espacios públicos, puedan ser utilizadas por todos, crear algo así como multicampus, ¿sí? Yo, por ejemplo, estoy en una universidad y en esa sede estamos 3 universidades, la Universidad Pedagógica, el Colegio Mayor y la Universidad Tecnológica. Entonces sería maravilloso que la universidad pueda llegar a la región, pero que también se puedan utilizar porque son bienes públicos por distintas universidades y que incluso se hagan contratos para que esos laboratorios no duerman el sueño de los justos. También
Finalmente, hablando sobre la medición, me parece muy importante lo que decía Paola. Nos estamos midiendo por los artículos Scopus, por citar lo que dicen los ingleses, y el conocimiento ancestral, que son nuestros saberes, que son nuestras voces, el impacto que podríamos tener al estudiar nuestros pueblos queda olvidado, porque entonces a mí en la revista Scopus de Londres me exigen citarlos a ellos. ¿Y cuándo vamos a construir un conocimiento nuevo, un conocimiento propio latinoamericano, si estamos siendo medidos por otros? Seguimos viviendo en la época de la colonia. Entonces, en ese sentido, sí valga la pena el discurso del presidente, me tardé mucho para comprenderlo, la emancipación y la libertad del conocimiento, yo creo que nos lleva al desarrollo de América Latina. Muchísimas gracias y bienvenidos. Como todos saben, ya es tarde. No es tarde para descolonizarnos, pero sí es tarde en el día, digámoslo así. Solamente 4 cositas. Muchos compañeros, compañeras nos habían mandado videos. Esto suma más de media hora, de verdad, todos los videos. Creo que por ahí, por respeto a todos nosotros, me parece que los vamos a subir directamente a la página, no sé cómo decir, al canal YouTube, que esto está filmado. Vamos a subir toda la charla, la vamos a difundir con la mayor energía posible y vamos a ir subiendo, además con una, ya que estamos, dado que venimos del audiovisual, con una buena edición que espero que nos caracterice, vamos a ir subiendo a los videos. Después un tema que por ahí en apuro también, que hoy desde el CUIP, ¿no? Hubo la última reunión de altas autoridades, de jefes de gobierno, mejor dicho, de Iberoamérica. Se está trabajando desde la carta que nosotros ya veníamos conversando, la Carta de los Derechos de los Trabajadores Científicos. Creo que estuvo hablando también con Vinicius, con Amanda, etcétera. La idea es seguir continuando, no sé bien cuál es todavía la agenda, pero la idea es, nosotros le habíamos enviado esos 14 puntos, seguramente se va a ir consensuando con nuevos puntos. Como siempre en toda negociación, tenés 14 puntos, llegás a 8, ponele. Pero bueno, ir trabajando con esta carta que creo que va a beneficiar a todos los trabajadores y trabajadoras de Iberoamérica. Para no olvidar, 2 cosas. Uno, hacerles una invitación a quienes no se las hice o a quienes nos están viendo por YouTube, a fines del mes de abril, 22 y 23 de abril, si mi memoria no me falla, y 27, 28, la memoria me falla, debe ser. La edad. De abril vamos a realizar el 4º encuentro de trabajadores y trabajadoras científicas latinoamericanos y del Caribe, pero es el 8º foro. El primer foro fue en la Ciudad de México, había estado organizado acá por la amiga y compañera Paola, y compañeros de ella, por supuesto, y después hicimos un par de foros durante la pandemia, ¿no? Que creo que reactivó y mantuvo activa toda la política sindical. Así que va a ser el 4º encuentro, el 8º foro, y la idea de las características, a diferencia de los anteriores, es de tener distintas actividades que dure 2 días para que podamos reunirnos y empezar a trabajar con mayor profundidad distintas temáticas que a veces por ahí las abordamos de una manera general y no siempre sencillo, porque mientras nosotros estamos reunidos el mundo sigue andando y todos recibimos problemas de los países de donde estamos, ¿no? Digo, no puede ser que eso no me pase a mí, ¿no? Sé que a ustedes también le está pasando, y como vieron que hubo un corte ahí en la entrada, ya después lo sacamos, tenemos la señorita, ¿no? O señora, no sé, la compañera que está ahí. Tenemos que agarrar de la mano de ella porque es la que nos va a ayudar a cruzar el cerco que hay ahí enfrente por un tema de seguridad. Bueno, muchísimas gracias a todas, a todos. Nos volveremos a ver por este canal. Saludos. Nos vemos mañana.